Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje en nuestra semana número 3, sesión número 2. Hoy siendo viernes, vamos a iniciar con este momento que tenemos destinado con el objetivo de revisar los recursos de esta semana. Espero que todos se encuentren muy bien. Para soy la asesora virtual Iracema Méndez. Y bueno, vamos a ver aspectos acerca del relato y la reseña propiamente que tiene la finalidad de que ustedes estén con mejores herramientas para hacer sus actividades. Espero que vayan avanzando ya en la realización de ellas. Tenemos al viernes, perdón, al domingo 24 de marzo para la entrega eh, en tiempo y forma. Recuerden que tenemos una semana de receso académico que comprende la Semana Santa, que es la que empieza el lunes y estaríamos retomando actividades aquí yo soy muy mala para las fechas, pero estaremos retomando actividades el 1 de abril, ¿no? Ya sería nuestra semana número 4, que, eh, que comprende ya básicamente al cierre del módulo. Pues bien, vamos a iniciar. Yo creo que fue una semana, haciendo la recapitulación de todo lo que se vio esta semana, fue una semana de mucho igual aprendizaje, fue una semana muy retadora porque el haber realizado un relato, el conocer su estructura, el hacer un relato oral, requiere de prepararse previamente para ello, de favorecer todos los aspectos que conlleva la ortografía, la comprensión de lo que se está leyendo y, claro, emplear técnicas que ayuden a tener un mejor manejo al momento que estamos haciendo un relato. Al igual el relato oral, soltarse, ahí venían unas especificaciones muy claras al momento de, hacer, de hacerlo, porque será ponerse este personaje, ¿no? De ser un booktuber, además de dar estas expresiones emocionales, ¿no? Que también imaginaran ustedes que va dirigido para una persona con discapacidad auditiva, creo que lo hace mucho más interesante y retado, ¿no? También ustedes estuvieron viendo cómo se hace una reseña, que es bastante interesante cómo se estructura, cómo se hace de una manera más formal, profesional, ¿no? En esta parte académicamente hablando, el poder eh, tener en cuenta que lleva una bibliografía, una introducción, que lleva un juicio valorativo, ya sea positivo o negativo, pero que finalmente este va a venir a reforzar también, claro, la ortografía. Nunca la vamos a dejar de lado porque es propiamente, pues, buenas bases para los siguientes módulos, pero es parte esencial de este, ¿no? Entonces, sería muy interesante saber cómo se sintieron haciendo estas actividades y qué aprendieron, ¿no? Yo creo que hay una muy buena lista de puntos que ustedes aprendieron esta semana. Sería muy interesante poder leerlo, ¿no? Poder que ustedes lo compartan en el foro aprendiendo o mándenme un mensajito. Sobre todo yo aprendí esto y creo que será bastante enriquecedor para ambas partes. Y bueno, ya viendo el relato tiene esta característica y se empieza a desenvolver en la acción y en el conflicto. En el conflicto no hablamos de una pelea, de una riña, hablamos de una situación en donde se acciona una serie de situaciones, una serie de eventos, donde nace una historia. Esta historia eh,
cuenta o tiene acontecimientos y la narración es breve. No es tan amplia como un texto literario como tal, no es ni tan corta. Tiene la información importante para que para que el lector pueda entender de qué trata, ¿no? Aquí se clarifica mucho el lenguaje, o sea, la forma en que se escribe, es concreto y economiza mucho los detalles. O sea, no es tan descriptivo como suele ser a veces un cuento o una novela. Surge a partir de una serie de acontecimientos, ya sea que aquí influya el recuerdo, aquí influya la que se crean esos personajes, ya sea que estos sean con base a la imaginación o sea una situación real que incluso pueda pasarte a ti en un momento del día, ¿no? Y se te hace interesante poderla compartir con alguien. Y bueno, aquí lo interesante también del relato es la complejidad que tenga la trama, ¿no? Por eso es esa particularidad que tiene el relato, que tú lo cuentes porque se te hace una cuestión que no podría pasar como desapercibida, ¿no? Que lo tienes que contar porque lo tienes que contar. Por eso dice aquí que los buenos relatos atrapan al lector desde la primera fase y no la suelta. Entonces, eso le da captar al lector. Entonces, al momento que tú quieres contar lo que sucedió, lo que te sucedió, eh, empiezas con algo que haga que haya un interés en la persona que se lo quieres contar, ¿no? Aquí dice, contar una historia con énfasis en los momentos decisivos para su desarrollo. Comenzar hablando de la cuestión y hacerlo forma interesante, o sea, captar esa atención. Evitar detalles o descripciones lentas para que no se vuelva aburrido. Evitar un relato, otro relato, o sea, ya empezar como a mezclar cosas, eso ya no sería un relato. Y bueno, dejar espacio para el asombro, pero no para la meditación. No es como una moraleja que nos deja pensando, nos da una enseñanza, sino solamente es, órale, ¿qué cosa te sucedió, no? Una expresión más o menos así. Este es un recurso que viene en su plataforma y yo añadiría otras características más para que ustedes tengan en cuenta el momento que hagan su relato, sobre todo porque tienen que tener en cuenta que sí llamen la atención. Aquí sí van a sintetizar información de lo que viene del Principito, de La Noche Boca Arriba, pero aquí sí podemos añadir, claro, nuestras propias palabras para que sea atrayente, ¿no? Surgen sucesos reales o ficticios, tienen pocos personajes. Aquí no es como una novela que hay un sinfín de personajes involucrados y se refiere a un solo suceso significativo. Es lo que aquí dice, no mezclar un relato con otro relato, ¿no? Se narra de forma simple, no es rebuscado, no es como se me olvidó la palabra, pero no es algo que al lector le cuesta así como trabajo entenderlo, ¿no? Eh, Aquí, a diferencia que dice que no es para la meditación, la idea es que con ese suceso, con ese dato que estás contando, puede ser que le transmitas a la persona para que a ti no te suceda lo mismo, ¿no? A eso se refiere. Si tú ves algo así, evítalo, ¿no? Ese tipo como de advertencia. Y una característica muy importante que tiene el relato es que se escribe en tiempo pasado. No se escribe en futuro ni se escribe en presente. Es algo que ya sucedió. ¿Ok? Puede ser que, por eso digo, puede ser que sucedió en el transcurso del día, por ejemplo, en la mañana, rumbo al trabajo, rumbo a dejar a los hijos a la escuela, rumbo a alguna actividad que tengas que hacer y te sucedió algo. Eso ya fue en pasado. Y bien, aquí el relato tiene esa estructura y ojo, ustedes la deben de implementar en sus actividades, en su relato, perdón, con los marcadores textuales. Introducción, desarrollo y cierre. No lo olviden poner en estos comentarios en Word, al pie del procesador de textos para que quede
bien señalado qué es la introducción, qué es el nudo, desarrollo y la conclusión, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, dice introducción. Se presentan los personajes, el contexto, el tiempo y espacio donde ocurren los hechos y el acontecimiento que altera la normalidad. Es adentrar al lector a ese texto que se va a relatar. El desarrollo es lo medular, lo que capta la atención, lo que hace que uno esté mordiéndose las uñas, qué va a pasar. Es la intensidad dramática que tiene la historia, ¿ok? Aquí ya se narra específicamente los acontecimientos, ¿no? De ese suceso. Y la conclusión se refiere a qué pasó, cómo se resolvió la historia, en qué acabó, cómo lo hiciste, qué sucedió, ¿ok? Esa es la estructura del relato, es sencilla, solamente ustedes como autores de su texto, pues tienen que identificar muy bien esa estructura para hacerla en su trabajo, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo pongan, va en la rúbrica de calificación, va en las indicaciones, ténganlo bien presente para que puedan hacerlo de acuerdo a cómo se solicita. Un ejemplo de un relato es este. Es muy sencillo, yo encontré este ejemplo porque porque no todos los relatos son, por ejemplo, de cuestiones literarias como El Principito, etcétera, sino puede ser de la historia de México, historia universal, eh, de muchísimas cosas. Entonces, yo aquí encontré este ejemplo que se me hizo muy pertinente porque probablemente en el futuro, en actividades que te puedan dejar, te van a pedir, haz un relato de la independencia de México. Entonces, tú ibas a tener bases de cómo hacer un relato, ¿ok? Entonces, se me hizo, creo que apropiado poner un tema también así para ejemplificarlo, ¿no? Aquí empieza este primer párrafo, es la introducción, ¿no? Aquí está indicando a los personajes principales, a uno de los personajes principales, involucrados en la independencia, ¿no? Y en la ubicación de donde fue el grito de independencia. En el siguiente párrafo sería el nudo o desarrollo, indica una fecha importante, indica qué sucedió y por qué sucedió y cuál era la finalidad de ese evento, ¿no? Que se estaba suscitando para poder lograr la independencia mexicana, ¿no? ¿Quiénes estaban en el poder? ¿Quiénes estaban haciendo? ¿Qué sucedió? En este siguiente párrafo, pues ya es un tanto entre el desarrollo y la conclusión. Es ese evento que sucedió, personas involucradas y posteriormente a qué llevó. ¿Cuál fue la finalidad de ese grito de independencia? Uh-huh. Creo que es importante que ustedes tengan bien presente la estructura del relato para que puedan tener bien claras las tres partes que esto lleva. No es complejo, lo está diciendo ahí, no es que tenga que ser algo complejo, solamente llevar al lector a que comprenda bien cómo inicia y cómo termina la historia, ¿ok? Se puede hacer, como ya les comenté, de varios temas. Aquí, por ejemplo, es de la historia, probablemente les pida, no sé, ¿no? Eh, Historia del arte, época gótica, eh, un relato, como ustedes hicieron, ¿no? Un relato de su historia en la actividad integradora número 2, la parte introductoria, por eso va cronológico, aunque no va propiamente, algunos hicieron su relato empezando en la época actual, está correcto. La idea es que esa introducción, esa parte introductoria me haga comprender que estamos hablando de ti y cómo se fueron dando las cosas durante tu crecimiento, esta transición de infancia, adolescencia y adultez, juventud, adultez, etcétera, ¿no? Esa es la idea, este es el relato de cómo
es un ejemplo de cómo se tiene que hacer un relato. No lo leo todo, no tiene caso leerlo todo porque no es el punto ahorita saber el grito de libertad e independencia, como lo llama el, aquí el autor, sino conocer que se puede hacer de muchísimas cosas los relatos y que ustedes lo pueden incorporar muy bien a la parte académica. La semana 4 ustedes van a estar retomando qué es el relato y cómo lo pueden utilizar en su vida cotidiana. Entonces, entre más estés documentado, entre más sepas que tiene utilidad, esto pues eh, mayores ámbitos podrá alcanzar el relato en tu vida cotidiana. Y bueno, el siguiente punto es la reseña. La reseña tiene características, algunos le llaman como debe tener una extensión de 2, 3 cuartillas. No nos los está pidiendo la actividad, pero sí contiene un resumen. Recuerden que tienen que hacer un resumen de los artículos que hay que leer, pero sobre todo algo bien importante que hay que tener en cuenta es que es un comentario valorativo. Aquí sí entra la crítica. Aquí sí entra el me gustó, no me gustó, lo recomiendo, no lo recomiendo, etcétera, ¿ok? Eso dependerá del criterio de ustedes como reseñadores y es algo que tiene que estar bien visible en su trabajo. Si no tiene el juicio valorativo, no es una reseña. Hiciste un resumen, hiciste un relato, etcétera, pero no hiciste la reseña. Entonces, no olviden hacer este punto, el juicio valorativo, positivo o negativo. Me gusta, lo recomiendo, el autor se expresa mal, la autora se expresa bien, etcétera. Eso es lo que tiene que venir. ¿Y por qué? ¿Ok? También dice, el reseñador debe expresar su opinión respecto a lo que leyó o vio. En otras palabras, se emite un juicio de valor. Lo vuelvo a decir aquí porque tiene que estar bien presente que esto es la reseña. Y es, por ejemplo, cuando ustedes les dicen, oye, ¿me recomiendas ir aquí? Sí, te recomiendo porque la comida está muy rica, pero el servicio no es tan bueno y está caro. Entonces, ten en cuenta, por ejemplo, nosotros comimos estos platillos deliciosos, pero pues estaba caro. Entonces, si piensas ir ahí, pues consulta con tu cartera, no sé, algo así, ¿no? O, oye, este libro que vi que estabas leyendo me llamó la atención, que cómo está, me lo recomiendas. Sí te lo recomiendo, está buenísimo, habla sobre, eh, no sé, asesinos seriales, cosas así, ¿no? Entonces, es decir, sí o no por estas razones o por estos motivos. También debe incluir puntos muy importantes que son los datos de publicación. Ustedes tienen que poner en la parte de introducción, no lo olviden, todo el dato de los autores, nombre, cómo llamó a su artículo, en qué página está publicado. Así tal cual como viene de donde ustedes dieron clic, es como tiene que estar pegado en la introducción, ¿ok? Y obviamente plantear la introducción, o sea, de qué trata los artículos que se va a ver y que se va a reseñar, ¿ok? Muchos hacen su reseña de cómo empieza y cómo termina el libro, las partes claves que contiene esa información, eh, la literatura que contiene esas frases memorables. Por ejemplo, Indio Guarachudo a mí se me hace muy identificable, pero a la vez así como que, ¿por qué Indio Guarachudo? ¿A qué se refiere? Esa frase puede tener dos tintes. Una, para captar la atención del lector. Dos, como una ofensa. O tres, simplemente es algo cierto, ¿no? Ahora, eso es lo que debe de impactar. Tienen ustedes que poner lo que les llame la atención. Por ejemplo, eh, de la Sierra Oaxaqueña al MIT, ¿no? Que es el de la siguiente autora. Se me hace también muy interesante porque viene de la sierra, no viene de la ciudad. Es muy distinto, yo creo que ustedes
también está de acuerdo conmigo, en que es muy distinto a venir de la ciudad, de mera ciudad de Oaxaca, por ejemplo, a venir de la sierra, ¿no? Donde eh, hay ciertas limitaciones tecnológicas, etcétera, en la ciudad donde no hay tanta limitación tecnológica, ¿no? Entonces ahí también podría ser muy interesante que ustedes pudieran tener estas frases memorables. Eh, Saquen, ¿no? Extractos importantes de, de, de lo que los lectores están planteando, lo que te haga ruido, lo que te está moviendo al momento que estés leyendo y sobre todo si hay algo que te identifiques con la lectura. Yo creo que sí, hay cuestiones por las cuales, o sea, tiene un propósito esas lecturas para que haya algo que en ti te motive, ¿no? A continuar los estudios y a superarte aún más. Identifica el carácter de los personajes, por ejemplo, cómo es el carácter de Ricardo Pablo Pedro, de quien se está hablando en esos artículos. Un chico que viene con estas características, una mamá, ¿no? Que le apoya. Entonces, eso es lo que debe de contener su resumen. A mí se me haría muy poquito hacerlo de entre 8 y 10 renglones, la verdad, pero creo que si puedes sacar esa información entre 8 y 10 renglones, está excelente. Si haces menos, creo que estás olvidando detalles importantes al momento que estás haciendo tu reseña. Otro punto es descubrir el tema de reflexión de fondo. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir los autores de esos escritos? ¿Qué nos quieren decir? ¿Por qué crees que lo escribieron? Por eso el inciso F dice busca algunos datos pertinentes del autor. Por ejemplo, si son escritores que generalmente tratan de buscar historias de este tipo, ¿no? O simplemente lo escribieron y ya no hicieron nada, cosas así, ¿no? Datos pertinentes del autor. Y ahora sí, el inciso G dice, aporta tu experiencia personal y comentario crítico. Ya que leíste los artículos, ahora sí, ¿no? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó? ¿Te inspiró? ¿Te invitó a soñar? ¿Te desmotivó? ¿Te conectaste? ¿No? Hiciste ese clic con los autores y clic con los lectores para que eso que tú sentiste, esa emoción que te removió, lo transmitas en en tu reseña. Algo que yo les comento mucho es con este ejemplo de una película que se llama Ratatouille, la de el ratoncito que cocina, ¿no? En esta parte donde hay personas que se dedican a ir a ciertos restaurantes para valorar la comida, limpieza, servicio, precios, recomendarlos o no recomendarlos. Hay una parte en que uno de ellos va y pide un platillo especial que se llama el ratatouille. No conozco yo muy bien ese platillo, yo no soy muy buena en la cocina, pero un platillo que está preparado minuciosamente y cuando él lo prueba, lo transporta a su infancia en uno de esos días malos que podemos tener, ¿no? Y al momento que su mamá le prepara la comida, él se siente bien. Entonces, al momento que come ese platillo, le recordó, ¿no? El estar en casa con su mamá. Entonces, eso es lo que él empieza a hacer su reseña del restaurante con lo que comió y lo empieza a transmitir, ¿no? Empieza a hacer esta experiencia personal y empieza también a transmitir el comentario crítico, ¿no? Lo recomiendo, me transportó, me llevó, me hizo volver a vivir, me hizo volver a sentir, etcétera. ¿De acuerdo? Creo que sería bastante interesante que ustedes pudieran transmitir eso en su actividad. No dejen ningún punto por hacer, hay que hacer una lista. Yo siempre hacía en mis trabajos una lista. Me gusta como escribirla en un cuaderno, no soy tan tecnológica y ponía, me piden esto, esto y esto. Entonces, me piden que haga mi comentario crítico en esta actividad. No se me olvida porque entonces no sería la reseña, ¿no? Y punto por punto de las indicaciones y de lo que se me va a calificar, ¿ok?
sobre todo para tener bien adherido ese aprendizaje. Eh, Aquí, este es un extracto también de los recursos que viene en la plataforma y dice, varios autores coinciden en que, eh, en que una reseña es un resumen. Eso es cierto, una síntesis y un análisis de la evaluación crítica. Si vemos la diferencia entre relato y reseña, no te dice que relato sea un resumen en el estricto sentido. Si te dice, cuentas acontecimientos de lo que pasó en el pasado, que esos pueden ser reales o pueden ser ficticios. Aquí la reseña te dice, es un resumen con una síntesis, un análisis y una evaluación crítica. El juicio acerca del texto puede ser positivo o negativo. No lo olviden, ténganlo bien presente. Si las reseñas con fines educativos tienen el propósito de el propósito de demostrar que el texto en cuestión ha sido leído, y eso es muy importante, analizado y consultado, además de ser una evidencia de que el alumno tiene la capacidad de elaborar un análisis crítico, que eso es lo que se ha estado persiguiendo, ¿no? Este pensamiento crítico que te lleva a analizar, a interpretar, a expresar, a informar, a sintetizar lo que tú estás leyendo o percibiendo. ¿Ok? La reseña se caracteriza por estos 4 elementos, cosa que ustedes no deben olvidar en su actividad integradora 6, que es la reseña. ¿De acuerdo? Y bueno, un ejemplo de una reseña es este. La reseña, digo, se hacen de muchas cosas. Aquí yo lo elegí de este autor, lo busqué también en los ejemplos. Y dice Spencer, Lady Di, aquella princesa perdida y sola, por Carlos Bollero. Y pone los datos, ¿ok? Aquí nos está dando esta introducción de lo que trata, pues este autor está reseñando esta obra de Spencer y del autor Carlos Bollero, ¿ok? Nos habla a grosso modo de la película, de la vida de Lady Di, de Diana de Gales, de la princesa Diana de Gales, eh, un extracto de su infancia, un extracto de su vida en el palacio, si era feliz, no era feliz, ya que nos da la introducción, él también escribe lo que él siente que transmite el autor de esa película de Lady Di, ¿no? Lo que una mujer cotidiana que vivía bajo lo que para unos puede ser un sueño, para otros puede ser una pesadilla. En este párrafo, esto es lo más esencial de su reseña. Lo que encuentro menos afortunado, y es como ustedes deben de expresarse en su reseña. En una frase así, por eso también nos ayudan mucho marcadores textuales y conectores, para poder hacer este tipo de conexión entre una oración y otra. ¿No? Lo que encuentro afortunado, lo que encuentro menos afortunado, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Esas frases tienen que venir aquí, ¿no? Aquí lo que él dice es que lo que encuentro menos afortunado es la repetida comparación que hace entre la tragedia que sufrió en la corte Diana de Gales y su lejana antecesora Ana Bolena, a la que el rey Enrique VIII condenó a muerte para poder casarse con otra mujer. En cuanto a la familia de su majestad, a diferencia de Crown, todos salen mal parados, son lo que parecen. Esa es su reseña, eso es lo que, bueno, la película está bien, me habla de la princesa Diana, que es el personaje principal, de cómo se sentía, cómo vivía, etcétera, pero creo que él toca mucho ese tema con su antecesora Ana Bolena, por lo cual se distorsiona un poco la historia. Ese es su punto de vista y eso lo mismo tienen que hacer ustedes. Mi punto de vista de esos artículos es esto. También viene, ya para cerrar, como modo de conclusión, la película está buena, te tiene interesante,
Eh, es increíble eh, la actuación de la actriz que encarna a Diana es muy buena, ¿no? Eso es lo importante. Estos son los datos bibliográficos que viene, que él pone y cosa que tampoco debemos olvidar en nuestra reseña, ¿ok? Se requiere leer a precisión los artículos para rescatar lo más esencial y sobre todo recalco y reitero en incluir la valoración crítica, ¿ok? Pueden utilizar, como les pone acá, la frase que pone que el autor me gustó, etcétera, no me gustó y demás, ¿ok? Este es un ejemplo y bueno, algo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre que leen es ubicar cómo está escrito un texto. Es ubicar la persona gramatical, que es el rasgo en el que está escrito y la relación de las personas o cosas referenciadas en la historia. Y es, como dice aquí, es el eje de la organización de una clase especial de palabras. Por eso es muy importante ubicar las clases de palabras, porque en ellas vienen pronombres y una clase funcional en sentido estricto. Si son una clase de palabras que tienen su característica específica, característica gramatical específica y su propio campo semántico. Esto es muy sencillo. Tenemos que ubicar en las personas gramaticales tres tipos. Uno, primera persona, es el emisor el que está hablando, o sea, el yo. Yo escribo la carta, nosotros nos fuimos en una nave espacial, ¿ok? Segunda persona es el quien lo escucha. Tú ibas caminando y te vimos cuando te caíste. Ustedes fueron a comprar el mandado, ¿no? Y la tercera persona, que no es ni el emisor ni el receptor, pero es de quien se habla. El principito, el motociclista, ¿ok? Por eso era importante que ustedes identificaran bien el tipo de narrador en la actividad integradora 5, el relato, cómo está escrito. También porque cuando nosotros hagamos un texto, no revolver a las personas gramaticales, no hacerlo en primera persona y después pasar a tercera persona y se haga, perdón, una, perdón, una revolvedera de, 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 de personas, ¿no? Entonces, si yo voy a escribir un texto, voy a pensar si lo hago en tercera persona, segunda persona o primera persona. Todo va, cómo va referido. Y eso tú lo eliges al momento que haces tu texto. Ahora, un resumen se escribe, pues, de manera, eh, de una estructura que no va dirigida en primera persona, ¿ok? La mayoría va en tercera persona, ¿ok? Eso no es tan complicado porque se puede identificar fácilmente. Esta tablita lo identifica, creo que bastante digerible. Viene aquí persona, se refiere a, y el ejemplo, ¿no? Yo, nosotros, tú, ustedes, él, ella, ellos. Bien, eso es importante que lo ponga en su actividad. Ahora, siguiente. Vamos solamente a sintetizar las diferencias que podemos ubicar entre reseña, relato y resumen. Yo hice un cuadro comparativo, así como ustedes lo están haciendo en la actividad integradora número 6, ¿no? Haciendo un cuadro comparativo entre un artículo y entre otro. En el artículo de Pedro Villa y Caña y el artículo de Montserrat Muñoz, ¿no? Nos ayudan mucho los cuadros comparativos, son estrategias de aprendizaje donde nosotros sintetizamos información, donde nosotros recolectamos información que finalmente va a tener y contener lo más esencial
de lo que estamos hablando, de manera que no sea tanto contenido que en algún momento pues nos haga confundirnos, nos embota el cerebro y no sea comprendible o digerible, ¿no? Aquí yo lo hice de resumen, relato, reseña. Ojalá este cuadro les pueda servir para hacer su actividad de la semana 4, un foro de integración donde ustedes tienen que trabajar, donde les pide retomar esos 3 puntos que vienen ahí. El resumen tiene es una síntesis, debe contener, es una síntesis breve y global de los avances del estudio que se está realizando y que permite a su vez que los revisores evalúen los contenidos del estudio de manera rápida y puedan emitir su dictamen. Esto es muchas veces para resúmenes que vienen en investigaciones científicas, ¿ok? Pero a modo, ustedes lo han trabajado eh, para hacer un resumen de un texto, por ejemplo, lo han hecho para, empezando desde la actividad integradora número 3, la actividad integradora número 4, han trabajado resumen y ahora con la reseña. La gramática, o cómo se escribe, debe contener claro los términos de la forma que se comunica y el sentido de las ideas que se plasman. Eh, las oraciones y las palabras empleadas en su desarrollo deberán utilizar con rigor lógico, por eso, y considerando, perdón, su significado lingüístico y la relación sintáctica. Eso quiere decir que, como se está escrito, se tiene que respetar. Como las palabras que utilice el autor se tiene que respetar. También dice aquí, es preciso, no evaluativo, o sea, no evalúa, no califica, es coherente y es conciso. No revuelve al lector y no lo dice de manera que esté poniéndolo como yo pienso, el autor piensa, no, eso no sería un resumen, ¿no? Entonces, hay que respetar. Lo único que tenemos que hacer es quitar palabras que estén de relleno, que sean triviales, que podemos sustituirlas con una sola palabra que engloba todas las demás, ¿de acuerdo? También está el relato, como ya vimos, tiene una estructura narrativa de orden espacio-temporal, o sea, fue en ese momento en el que se cuentan los acontecimientos, ¿no? Es, por ejemplo, un día, todos los días tenemos la misma rutina, pero un día pasa algo en específico y dices, órale, ¿qué pasó? Entonces, ese momento es el que te va a interesar contárselo a quien quieras, ¿no? Porque está llamando la atención, quieres llamar la atención de alguien porque fue lo que salió de lo cotidiano, ¿no? Los relatos pueden ser muchos tipos, todo va a radicar cómo nosotros lo expresemos. Y aquí sí vienen 3 momentos también. La introducción, desarrollo y cierre. Eso debe tener un relato, debe tener estos 3 momentos. Si no, no estamos haciendo el relato adecuadamente, solamente estamos comentando o contando algo. Y por último, la reseña. Tiene sí un tamaño, un eh, ¿cómo se dice? Una extensión, pero ahorita no en el estricto caso de su actividad, ¿ok? Pero sí contiene un, un resumen. Eso es importante que ustedes lo tengan. Lo vieron en el ejemplo que les puse acerca de la película de Lady D. Viene el resumen, el autor pone el resumen de lo que trata la película. Si vieron es algo breve, pero tiene el comentario valorativo, ¿no? De estoy de acuerdo, concuerdo con, etc. La reseña es narrativa y argumentativa. ¿Por qué? Porque vas a narrar lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás viendo, pero lo argumentas, ¿no? Porque sí, porque no. Dice aquí, presentan todas sus partes elementos claves.
la objetividad, el análisis. Por eso aquí se apega uno mucho a su pensamiento crítico, ¿ok? Y por último, ¿qué características tiene una reseña? Estructura. Introducción, desarrollo, cierre, que sería esta estructura, y los datos técnicos, que sería la bibliografía de donde se está extrayendo esta información. No olviden hacerlo eh, de acuerdo como debe de ser, porque entonces si no lo hacen así, van a estar ustedes a futuro haciendo actividades que están o haciendo un resumen, o haciendo un relato, o haciendo una reseña, creyendo que está bien hecha cuando realmente pues estás haciendo quizá otra cosa, o estás cerrando al momento que estás haciendo alguno de estos tres elementos, ¿no? Prepárense bien, documentense bastante para poder hacer sus actividades bien hechas. La calificación sí es importante, pero creo que es más importante aprender. Y bueno, ya por último, para reforzar, tenemos dos encuestas pendientes. Ambas se tienen que contestar. eh, no que decir obligatoriamente, pero hay que hacerlas para que puedan visualizar las actividades de la semana 4. Eh, si no haces estas encuestas, te van a poner como una especie de bloqueo, no las vas a poder ver, y hay que comunicarse a soporte técnico para que te las puedan activar y hagas tus actividades. Pero recuerden que la semana pasa volando, y entre más se tarde en hacer esto y se haga el proceso de desbloqueo, pues pierdes días para hacer tus actividades. Muy bien, pues ténganlo en cuenta. Las encuestas son sobre tu opinión del módulo 2 y sobre una servidora, la asesora virtual, en este caso soy yo. Y pues ya, solamente reforzar fechas. Domingo 24 de marzo se cierra la plataforma para entrega de actividades. Cualquier cosa, cualquier situación que tenga que ver con que no pudiste entregar por una situación personal, avísame, o por intermitencia de la plataforma, avísame, por favor, para poderte ayudar, pero avisa con tiempo y descríbeme qué sucedió, ¿ok? Y por último, el receso académico del 25 al 31 de marzo, que comprende a las vacaciones de Semana Santa, y nos incorporamos el 1 de abril para la semana número 4. Va a estar abierta la plataforma, ahí si quieres ir revisando, descargando información, leyendo y todo, adelantando, está excelente, no hay problema. Y por último les dejo esta frase que dice: el éxito es dependiente del esfuerzo. Escribe el filósofo Sófocles. Esto es cierto. No vamos a tener éxito si no nos esforzamos. Una cosa viene con otra. Yo me esfuerzo, tengo éxito. Si no me esfuerzo, no voy a alcanzar esas metas que me he planteado. ¿Ok? Bueno, entonces hemos terminado la sesión del día de hoy. Espero que esta sesión les sea útil para hacer sus actividades, se motiven mucho. Ya estamos casi en el cierre del módulo de recuperación, para que ustedes aprovechen esta oportunidad y pues ya nivelar bien en su plan de estudios de prepa en línea. ¿De acuerdo? Entonces, les deseo felices vacaciones, descansen, despéjense, también reflexionemos. Es una fecha sensible, eh, con un mensaje importante, y que sea también un momento en que estemos en familia, en paz y en tranquilidad. ¿De acuerdo? Entonces, que les vaya muy bien. Feliz fin de semana y felices vacaciones. Nos vemos en la siguiente semana, a partir del 1 de abril, que es semana 4. Muy bien. Entonces, hemos terminado. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Bye.